Gracias a nuestro Padre Celestial por esta oportunidad que me brinda de estar junto a ustedes una vez más para el repaso de la lección. Mi apreciado oyente, son lecciones muy profundas y esperamos haberlos motivado a continuar estudiando esta carta a los Hebreos. Hemos desarrollado juntos por 3 meses algunas de las lecciones de esta carta, pero aún hay mucho que aprender. Mi oración es que nuestro Padre Eterno los bendiga en el estudio diligente de su palabra. Ahora, acerquémonos a nuestro Creador en oración y pidamos la dirección del Espíritu Santo nos guíe en esta lección número 13 de Escuela Sabática. Oremos. Eterno Padre, damos gracias, Señor, por ser llamados hijos tuyos. Gracias, Padre, por darnos a conocer tu luz admirable. Gracias por la bendita promesa de salvación y vida eterna en Cristo Jesús. Señor, suplicamos por tu Santo Espíritu, nos guíe en este estudio. Que tu palabra sea grabada en nuestra mente y reflejada en nuestra vida diaria. Nuestra súplica es en nombre que es sobre todo nombre, Cristo Jesús. Amén. La lección número 13 tiene como título Permanezca el amor fraternal. Y a manera de introducción queremos leer 1 Corintios 13:13. Ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. En la carta a los Hebreos hemos aprendido en el capítulo 11 específicamente acerca de la fe. Es un capítulo enteramente dedicado a la fe. El capítulo 12 es acerca de la esperanza, nuestra esperanza puesta en Cristo Jesús, en los méritos de Cristo Jesús. Y ahora el capítulo 13 vamos a estudiar acerca del amor filial, el amor fraternal. El apóstol Pablo ha utilizado 12 capítulos, del 1 al 12, para exaltar la obra de Cristo Jesús. El apóstol dice que Jesús es el resplandor de la gloria de Dios. El apóstol dice que el Señor Jesús sostiene todas las cosas con la palabra de su poder. Exalta el sacrificio perfecto realizado por el Señor por el cual nosotros somos salvos. Exalta la obra de Cristo Jesús y la salvación que obtenemos mediante su sacrificio. Son 12 capítulos por el cual aprendemos la importancia del nuevo nacimiento y lo que implica ser nacidos de nuevo. Son 12 capítulos que nos enseñan acerca de la elección, la conversión, la regeneración, la justificación, la santificación y la glorificación, todo solamente por los méritos de Cristo Jesús. Todo eso hemos aprendido en los 12 primeros capítulos de esta carta a los Hebreos. Efesios 1:4 dice, porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él en amor. Nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. Debemos recordar, mi apreciado hermano, que nuestras obras no determinan nuestra salvación. Lo que hacemos no determina nuestra salvación, pero nuestras obras son una respuesta, una demostración de nuestra fe. Nuestras obras no nos justifican.
nuestras obras no nos hacen santos. Todos los que han sido justificados por los méritos de Cristo Jesús han sido declarados santos, y por ello debemos demostrar gratitud por medio de nuestras acciones. Nuestras obras deben ser de gratitud por lo que Cristo Jesús ha hecho por nosotros, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas, según Efesios 2:10. La razón de nuestras obras es gratitud. La razón de nuestras obras es obediencia, sumisión, es dar honra, gloria y alabanza a nuestro Salvador. Todo ello es resultado de una vida transformada, regenerada por el poder de Dios. Por eso hacemos obras en favor de los demás. El día domingo el título es Cuidar al pueblo de Dios. Hebreos 13, 1 al 2 dice lo siguiente: Permanezca el amor fraternal. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Recordemos que cuando el apóstol Pablo escribió esta carta, aquellos eran tiempos difíciles, tiempos de persecución, terribles pruebas, y muchos perdían la vida por su fe. Muchos nuevos conversos habían perdido todos sus bienes materiales. En tiempos como esos, el apóstol Pablo insta a todos a demostrar el amor fraternal. Todos los seguidores de Cristo Jesús debían seguir el ejemplo y las enseñanzas de su Maestro. El texto dice: por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Para todo aquel que demuestra amor fraternal a todos, sin distinción, hay una bendición especial. Hay una gran bendición el ser hospedador. La experiencia de Abraham es una lección para nosotros. Génesis 18:2 dice lo siguiente: Cuando los vio, se refiere a Abraham, cuando Abraham vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos, y se postró en tierra y dijo: Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo, que se traiga ahora un poco de agua, y lavad vuestros pies, y recostaos debajo de un árbol, y traeré un bocado de pan, y sustentad vuestro corazón, y después pasaréis, pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron: haz así como has dicho. En estos postreros días, días de tribulación, días de angustia que vivimos, días de prueba de nuestra fe, tenemos que mirar a nuestro alrededor. Hay alguien que necesita de nuestra ayuda. Hay alguien que necesita de nosotros. Siempre encontraremos una oportunidad para demostrar nuestra fe por nuestras obras, nuestra fidelidad a nuestro Creador por nuestras obras. Mateo 25:40 dice: Yo, el Rey, le responderé: todo lo que hicieron a mis hermanos necesitados, a mí me lo hicieron. El Señor Jesús se identificó con los más necesitados, con aquellos que sufren, con aquellos a quienes la sociedad los habían rechazado. Al ayudarlos, nosotros
estamos llevando su sufrimiento con ellos. Estamos eligiendo ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales, como lo hizo Moisés. Nuestra demostración de amor fraternal debe de empezar con los que son parte de la familia de creyentes. No debemos de descuidar la necesidad dentro de la familia cristiana. Nuestro deber es primero con la familia de la fe. Gálatas 6:10 dice lo siguiente: así que entonces, hagamos bien a todos según tengamos oportunidad, y especialmente a los de la familia de la fe. Esta es una labor que involucra a todos. Trabajar en favor de los que sufren por causa del Evangelio en primer lugar. Hebreos 10:33. Ayudar a los presos. Mostrar amor para con aquellos que están sufriendo por sus malas decisiones y acciones. Una vida llena de amor fraternal es una característica de todo aquel que ha nacido de nuevo. Más aún, si tenemos una posición de liderazgo, estamos llamados a ser ejemplo. Tito 1:7 dice lo siguiente: un anciano líder debe vivir con honestidad porque está encargado de la obra de Dios. No debe ser arrogante, ni enojarse fácilmente, ni tomar mucho vino, ni gustarle andar en peleas, ni ganar dinero de manera deshonesta. Al contrario, debe estar dispuesto a recibir en su hogar a los necesitados, hacer el bien, ser sensato y justo, hacer lo que agrada a Dios y tener dominio propio. Entonces, aquellos que tenemos una posición de liderazgo en la iglesia, estamos llamados a dar el ejemplo. El día lunes el título dice codicia e inmoralidad sexual. Vivimos en una sociedad humanista en la cual el hombre es considerado como un dios. Para ellos, la moral cristiana ha llegado a ser la culpable de la infelicidad de las personas. Como resultado, la tendencia hoy es promover una moral autónoma, una moral centrada en la persona. Cada persona puede crear su propia moral, su propia verdad y rechazar la moral cristiana. Estamos viviendo en este tiempo. Las Sagradas Escrituras tienen una diferente enseñanza. Este mundo ofrece solamente deleites temporales, pero en Cristo aprendemos valores y normas elevadas, eternas. Y encontramos el consejo en Colosenses 3:5 que nos dice: haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. El consejo es: haced morir lo terrenal. No se trata de controlar o disminuir nuestras acciones que son contrarias a las enseñanzas de Cristo. Deben ser eliminados. El texto dice: haced morir. El nuevo nacimiento, cuando una persona nace de nuevo, cuando una vida es transformada, regenerada, una vida es controlada por el Santo Espíritu, y cuando ponemos nuestros ojos en Cristo Jesús, lo terrenal
va a desaparecer. Todas aquellas prácticas que no corresponden a una nueva naturaleza, a una nueva vida, pronto desaparecerán. En estos postreros días nos enfrentamos a una sociedad con principios y valores morales que están en contra de los principios cristianos. Cuán importante es recordar quiénes somos, cuál es nuestro propósito en esta tierra y cuál es nuestro destino final como pueblo de Dios. Hebreos 13:4 dice el texto: honroso sea en todos el matrimonio, y el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Hoy el matrimonio es deshonrado en diversas maneras, y no solamente por el adulterio. Cuando las personas no contraen matrimonio y solamente conviven, con el aumento del divorcio injustificado, pero sobre todo con la redefinición del matrimonio y la familia. Hoy en día, el matrimonio tiene muchas definiciones. En la Biblia solamente encontramos una. El matrimonio es entre un hombre y una mujer. Eso es la Biblia. La enseñanza encontramos en la Biblia. Pero hoy el humanismo, las ideas del hombre, ha creado filosofías que van en contra, una moral que va en contra de las enseñanzas de la Biblia. Génesis 5:2 dice: varón y hembra los crió y los bendijo. La expresión fornicarios se refiere en el Nuevo Testamento a toda forma de inmoralidad sexual, tanto dentro como fuera del matrimonio. Para el fornicario, su Dios es el placer carnal. Primera de Corintios 6:9 dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. La fornicación y el adulterio no son sinónimos. El adulterio es la infidelidad al voto matrimonial. La fornicación implica muchas irregularidades o aberraciones sexuales. Por ejemplo, el Señor Jesús nos advirtió que la lujuria al mirar a una mujer equivale al adulterio ante Dios. Mateo 5:28 dice: pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Y Apocalipsis 21:8 dice: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Hebreos 13:5 dice el texto: sean las costumbres vuestras sin avaricia, contentos de lo presente, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. La codicia es el deseo desordenado de los bienes ajenos, mientras que la avaricia es el deseo desordenado de adquirir y de conservar bienes materiales. Ambos son el origen de muchos otros pecados como el fraude, robo, falsificación y muchos más. Ambos también generan violencia e injusticia. Avaricia y codicia
es una forma de idolatría. Es el Dios de muchas personas. Colosenses 3:5 dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Pablo se refirió al amor al dinero como codicia, la raíz de todos los males. Dice el texto que debemos de ser contentos de lo presente, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. El contentamiento está relacionado con la transformación y la regeneración de la persona. Filipenses 4 dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo, y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El Señor nos está dando una lección tremenda, actual para cada uno de nosotros. El Señor ha dicho, nunca te dejaré ni te desampararé. Esta es la razón por la que no debemos de ser codiciosos. No hay lugar para ser codiciosos. No hay excusa para ser codiciosos. Debemos tener fe que el Señor proveerá todas nuestras necesidades. Salmo 37, 25 dice, joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Mi apreciado hermano, qué lección tan importante. Tenemos que aprender a contentarnos con lo que somos y lo que tenemos. Bueno, aquí hay una diferencia. El apóstol no está diciendo que hay que quedarnos en la situación donde estamos. No. Tenemos que aspirar a lograr metas en nuestra vida. Tenemos que aspirar a lograr objetivos en nuestra vida. Pero nuestra vida espiritual, nuestra relación con Dios debe ser primero. El Señor va a ser el que da el motivo principal de lograr objetivos en esta vida. El Señor quiere que seamos cabeza y no cola. Pero vamos a ser líderes, vamos a salir adelante, vamos a lograr posiciones altas y elevadas, sí, si es la voluntad de Dios, si es que el Señor nos brinda las oportunidades. Él sabe lo que es mejor para nosotros. Pero tenemos que aprender a estar contentos con lo que tenemos. No mirar al vecino, no mirar al hermano que tiene más, que tiene mejor. Vivamos con lo que el Señor nos provee. Vivamos confiando que Dios suple nuestras necesidades y el Señor es el que nos da oportunidades para avanzar. Si somos fieles en lo poco, el Señor nos dará más responsabilidades para que seamos también fieles en lo mucho. El día martes la lección dice, acordaos de vuestros pastores. Hebreos 13:7 dice, acordaos de vuestros pastores, que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Y Hebreos 13:17, en otra versión dice, escuchad a vuestros pastores
y no resistáis a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como aquellos que han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no gimiendo, porque esto no es útil. Nuestra responsabilidad es con los líderes espirituales. En el texto original no está la palabra pastores. El texto original, en hebreo, de la carta a los hebreos, dice a los líderes espirituales. En este pasaje, por lo tanto, se refiere a los líderes espirituales en general. La razón por la cual debemos acordarnos es por la importancia de su trabajo, de evangelizar y alimentar la grey, el trabajo de todo líder, pastor de la iglesia. Y porque demuestran fidelidad a la palabra de Dios por su conducta consagrada. Entonces nosotros, como familia, como miembros de la iglesia, cuando observamos esta conducta en nuestros líderes espirituales, en nuestros pastores, nosotros tenemos que responder con una conducta especial ante ellos. Dice el texto: escuchad a vuestros pastores, acordaos de vuestros pastores. Tenemos que ser considerados con aquellos que predican, con aquellos que alimentan a la grey, aquellos que se preocupan por la salud espiritual de la iglesia. Los líderes de la iglesia no son perfectos, los pastores no son perfectos, pero demuestran con su vida que el poder de Cristo es real. El ser leal es una característica. El ser fiel a Dios es una característica de un líder espiritual, de un pastor. Por lo que nosotros tenemos que ser considerados, acordarnos, escucharlos, a nuestros líderes, a los pastores. La combinación del cuidado y la fidelidad de los dirigentes y la obediencia o confianza de los miembros producirá alegría. Esto puede indicar que los líderes podrán servir a la congregación con alegría, o que están dando cuenta a la congregación a Dios con alegría y no con tristeza. Por lo que la fidelidad a Dios de nuestros líderes, de nuestros pastores, la obediencia a la palabra de Dios, el alimentar a la congregación, el buscar traer más almas a la iglesia, a los pies de Cristo Jesús, debe producir una conducta de alegría a la congregación. Es un trabajo que debe producir alegría, no tristeza, como dice el texto de Hebreos 13:17. Escuchad a vuestros pastores, no resistáis a ellos, porque ellos velan por vuestras almas. Esa es una de las razones por las que tenemos que ser considerados con nuestros pastores. Velan por sus almas, tienen el cuidado de la salud espiritual de la iglesia, de los miembros de la iglesia. Es el trabajo más importante. Velar por las almas, por los miembros, por la iglesia. Y es un trabajo que lo van a hacer con alegría, con felicidad, porque están dirigidos por el Espíritu de Dios, y entonces vamos a ver los frutos que producen una vida consagrada al servicio de Dios. El día miércoles el título es: no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas. Nosotros que hemos alcanzado los postreros días somos testigos de cómo las falsas enseñanzas abundan aún dentro de la iglesia remanente. Enseñanzas en contra de la Trinidad, por ejemplo, en contra de la verdad del santuario,
y se introducen enseñanzas relacionadas con la formación espiritual, que son prácticas de los monjes del desierto, y se promueve el ecumenismo muchas veces, y se introduce un concepto falso de adoración. Estos son algunos ejemplos de cosas y enseñanzas que se introducen de manera sigilosa a la iglesia. Hebreos 13:9 dice: no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas. Es mejor afirmar el corazón con la gracia, no con alimentos que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellos. El consejo más importante del apóstol Pablo es: no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas. Mi apreciado hermano, tenemos que ser vigilantes. Pero para ser vigilantes de lo que se está predicando, de lo que se está enseñando, tenemos que conocer las Sagradas Escrituras. La hermana White dice que la Biblia es el detector de mentiras. Si estudiamos nuestra Biblia, si conocemos nuestra Biblia, si el Espíritu Santo nos guía en el estudio de la palabra de Dios, vamos a poder discernir aquellas ideas y enseñanzas que no están de acuerdo con las Sagradas Escrituras. En este texto de Hebreos 13:9 que hemos leído, los judíos que no aceptaron a Jesús como el Mesías seguían practicando los ritos y sacrificios en el templo, algo que reiteradamente el apóstol Pablo les enseñó que ya no tenía ningún valor. Los versos de Hebreos 13, del 9 al 12, hacen referencia a los sacrificios por los pecados que encontramos en Levítico 4. Hebreos 13:10 dice lo siguiente: el cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento. En este texto que hemos leído, encontramos que del sacrificio por los pecados que se realizaban, del sacrificio por los pecados, los sacerdotes no podían comer la carne de esos animales. La carne de esos animales debían de ser quemados íntegramente fuera del campamento. La sangre del animal sacrificado, el sacerdote lo llevaba hasta dentro del santuario, era ofrecido a Dios dentro del santuario. Toda la carne del animal era quemado fuera del campamento. Los sacrificios de animales y la mediación sacerdotal levítica en el santuario ha sido reemplazado por el sacrificio y la mediación sacerdotal superior de Cristo Jesús. Por lo que el texto de Hebreos 13, 9 y 10 no se está refiriendo en cuanto a la comida. No se refiere a los ritos de comer animales limpios o impuros. Se está refiriendo exclusivamente a los sacrificios por los pecados, cuya carne, cuyo cuerpo de ese animal debía ser quemado íntegramente y no debía de ser consumido por los sacerdotes. Y la sangre de esos animales podía entrar al santuario y ser ofrecidos a Dios. Hebreos 13:10 dice que tenemos un altar. Pablo hace referencia al altar de Cristo, la cruz, donde el verdadero Cordero ofreció su vida por nuestros pecados, el verdadero y más perfecto sacrificio.
Por su sangre derramada llegamos hasta el interior del santuario celestial. Cristo, el Cordero de Dios, fue llevado fuera del campamento para ser sacrificado. El Señor Jesús ofreció su vida por nuestros pecados. Y ahora encontramos una comparación. En el antiguo pacto, los sacrificios por los pecados, el sacerdote no podía comer esa carne. Esa carne sacrificada era quemado íntegramente. Pero ahora, Cristo Jesús, el Cordero de Dios que dio su vida por nuestros pecados, Él nos invita a comer de su carne. Del sacrificio de los pecados nadie podía comer, pero Cristo nos invita ahora, dice Juan 6, dice verso 50, este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él coma no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo le daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Qué comparación más tremenda, mi hermano. En el antiguo pacto, los sacrificios por los pecados, aquellos animales sacrificados por los pecados, eran quemados íntegramente. Solamente la sangre era llevado al santuario. Cristo Jesús, el sacrificio por nuestros pecados, el Cordero que fue sacrificado por nuestros pecados, ahora Él nos está invitando a comer de su carne. ¿Y qué significa eso de comer de su carne? Los ritos se cumplieron con la muerte del Señor Jesús y cuando Él resucitó. Ahora nosotros somos salvos por gracia. Afirmemos nuestro corazón con la realidad del perdón y afirmemos nuestra esperanza con el regalo de la salvación. Si rendimos nuestra vida a nuestro Salvador, entonces, mi hermano, nuestra esperanza y nuestra seguridad estará puesta en Cristo Jesús. Por ello, tenemos que alimentarnos. Tenemos que comer de las Sagradas Escrituras, la palabra de Dios. La palabra de Dios, el maná que cayó del cielo, es el alimento perfecto para que nosotros podamos digerir y comer y tener esperanza y seguridad en las promesas de Cristo Jesús. Y entonces dice Hebreos 13:9, es mejor afirmar el corazón con la gracia, no con alimentos que nunca aprovecharon los que se han ocupado de ellos. Esta gracia que ofrece Cristo es una ancla segura y firme que está sujeta al mismo trono de Dios. Es esta gracia que recibimos mediante el sacrificio de Cristo brinda estabilidad y seguridad a nuestro corazón. Cuando el corazón ha sido afirmado de esta manera, no será llevado por nuevas doctrinas, ni se desviará de Dios. Mi apreciado hermano, cuán importante es comer del maná del cielo. Cuán importante es comer la carne de Cristo Jesús. Se está refiriendo a la palabra de Dios, se está refiriendo a la Biblia, se está refiriendo a las Sagradas Escrituras. Comer las Sagradas Escrituras, alimentarnos de las Sagradas Escrituras, de las enseñanzas de Cristo Jesús. Cuando el Espíritu de Dios, cuando somos instruidos por el Espíritu de Dios, entonces tenemos el conocimiento y no vamos a ser conmovidos, no vamos a ser desviados, no vamos a ser engañados. Nos vamos a mantener firmes
en lo que creemos y en nuestra convicción. El día jueves el texto dice, salgamos a Jesús fuera del campamento. Y Hebreos 13:13 dice, salgamos pues a Él fuera del campamento, llevando su oprobio. Fuera del campamento o fuera de la ciudad. Para un israelita salir fuera del campamento o ser llevado fuera del campamento significaba una humillación. Por lo general, alguien que era sacado fuera del campamento era porque, en primer lugar, había sido declarado leproso o inmundo, de acuerdo a Levítico 13:46. Aquellos que eran sacados fuera del campamento o de la ciudad era porque iban a ser apedreados, Levítico 24:14. Por lo que fuera del campamento o fuera de la ciudad es el lugar más inapropiado para un israelita, un lugar que significaba una humillación. Para nosotros, hermanos, entender lo que significa, salgamos pues a Él fuera del campamento llevando su oprobio, cómo estas palabras tienen el cumplimiento en la persona de Cristo Jesús. El Señor Jesús padeció, sufrió por nuestros pecados. Él sufrió toda la humillación que nosotros deberíamos de sufrir. Él sufrió todos aquellos insultos que nosotros deberíamos de sufrir. Fuera del campamento, fuera de la ciudad. Fuera del campamento o de la ciudad, el lugar fuera de la ciudad era el más inmundo en todo el campamento. Era el lugar más sucio de todo el campamento. Allí se quemaban los restos de los animales sacrificados. Cuando Cristo salió por la puerta a la ciudad de Jerusalén, cargando su cruz, aparte de oír las burlas de los gobernantes, de los bebedores, quizás iba pensando en la humillación asociada con salir fuera del campamento. Cuando nació, no hubo lugar para él en el mesón. Cuando murió, no hubo lugar para él en la ciudad. Lo sacaron fuera de la ciudad, fuera del campamento. El Señor Jesús nació fuera del campamento, en un establo. El Señor Jesús fue sacado fuera de la ciudad, fuera del campamento, para ser sacrificado, crucificado en una cruz. Piensa en Cristo al sufrir por nosotros, sintiendo la pena de tener que pasar por todo eso, estando fuera del campamento. Jesús fue echado fuera del campamento como una cosa vergonzosa, inmunda, indecente. Todo eso sufrió por ti, sufrió por mí, sufrió por nuestros pecados, sufrió todo eso para que tengamos nosotros la oportunidad de salvación, de ser salvos y tener la vida eterna. Hebreos 13:13 dice, salgamos pues a Él fuera del campamento, llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, mas buscamos la porvenir. Dice el texto entonces, salgamos pues. Es la invitación del apóstol Pablo. Pablo exhorta a los creyentes a seguir a Jesús fuera de la puerta, fuera de la ciudad, fuera del campamento, soportando la vergüenza que él soportó. Ese fue también el camino que siguió Moisés, que eligió llevar el vituperio de Cristo en lugar de los tesoros de Egipto. Mi querido hermano, ¿estarías dispuesto tú
aceptar esta invitación del apóstol Pablo, salir fuera de la ciudad, fuera del campamento, a los lugares donde no hay comodidad, hay sufrimiento, hay dolor. Ahí está Cristo. Ahí está el Señor Jesús, con aquellos humildes, con aquellos necesitados, con aquellos que la sociedad los rechaza. Ahí está el Señor Jesús. Y el Señor Jesús, a través del apóstol Pablo, nos invita: salgamos también, salgamos. Es la invitación que nos hace. Salgamos pues a Él, dice el texto. Vayamos al encuentro, en primer lugar al encuentro de Cristo Jesús, al encuentro de el Salvador. Salir a su encuentro, tal como los israelitas que buscaban a Jehová en el desierto. Esta expresión hace recordar cuando Moisés, por la rebelión del pueblo, tomó el tabernáculo y lo levantó fuera del campamento, según Éxodo 33:7. Dice el texto: Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos, fuera del campamento, y lo llamó el tabernáculo de reunión. Cualquiera que buscaba a Jehová salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento. Mi querido hermano, el Señor Jesús nació fuera del campamento, fue llevado fuera del campamento, ahí donde hay necesidad, ahí donde está la tristeza, la angustia, ahí donde hay pobreza y miseria. El Señor Jesús está ahí y nos invita al apóstol Pablo: salgamos a buscar al Señor Jesús, al encuentro de nuestro Salvador, y ayudemos en la obra de amor a otros, a las personas que tienen necesidad. Dice el texto luego: llevando su vituperio. El sufrimiento y la vergüenza es también el camino hacia Dios. Todo aquel que ha entregado su vida a Cristo debe experimentar los sufrimientos de Jesús. Primera de Pedro 4:12 dice: estimados hermanos, no se sorprendan con la dolorosa prueba por la que están pasando como si fuera algo extraño. Más bien, alégrense de compartir los sufrimientos de Cristo para que estén llenos de alegría el día en que Él aparezca en su gloria. Si otros los maldicen por causa de Cristo, ustedes son afortunados porque el glorioso Espíritu de Dios está sobre ustedes. Mi querido hermano, tenemos que cambiar nuestra forma de percibir los problemas y las dificultades. Tenemos que cambiar nuestra manera de ver los problemas y las dificultades y las enfermedades y las angustias. Son circunstancias que el Señor nos permite pasar para experimentar los sufrimientos de Cristo Jesús. Si somos parte del sufrimiento de Cristo Jesús, entonces, dice el texto, debemos de estar llenos de alegría y de gozarnos, porque cuando el Señor Jesús venga, oh mi hermano, Él vendrá por su pueblo, ¿verdad? Vendrá por sus hijos, vendrá por nosotros, vendrá por ti y por mí, y todos juntos llegaremos a las mansiones celestiales. El texto, por lo tanto, dice: porque no tenemos aquí ciudad permanente, mas buscamos la ciudad celestial. Mi querido hermano, qué lecciones tan profundas. Lamentablemente el tiempo no nos alcanza, pero
insto, te animo que sigas estudiando. Vuelve a estudiar este libro, vuelve a estudiarlo, vuelve a leerlo y estudiarlo con oración y descubre las grandes enseñanzas que el Señor quiere poner en tu mente, en tu vida. Que el Señor nos ayude a mantenernos firmes en la roca que es Cristo Jesús y que nada nos mueva, que nada nos separe del amor de Cristo Jesús. Que Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Mi apreciado hermano, que el Señor te bendiga y te guarde hoy y siempre. Tu amigo y servidor espera pronto encontrarnos una vez más para iniciar un nuevo trimestre. Estudiaremos el libro de Génesis. Qué maravilloso viaje por esta experiencia del libro de Génesis. Mientras tanto, que el Señor sea contigo, hoy y siempre.